Muy bien, les pido que me acompañen a Judas. Vamos a seguir con nuestro estudio. Como dijo nuestro hermano Nahuel, nuestro pastor Matías está predicando en Villa Gesell, así que ya hemos orado, pero enseguida cuando volvamos a hacerlo vamos a orar también por ellos, por la predicación y el tiempo de comunión allí en Villa Gesell. Vamos a concentrarnos hoy en el versículo 16, pero vamos a leer desde el versículo 14. Si recuerdan, hace algunos domingos atrás cuando vimos este texto, intentamos sin éxito ver los 3 versículos, pero bueno, ya me imaginaba que iba a pasar eso, así que por las dudas avisé con tiempo que era muy probable que solo nos concentremos en los primeros 2 versículos, en el 14 y el 15, y luego en el versículo 16. Así que hoy vamos a hacer eso. Entonces leemos versículos 14, 15 y 16 y después oramos una vez más. Dice la palabra de Dios: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Oramos una vez más. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por una nueva oportunidad, Señor, de reunirnos. En el nombre de tu Hijo, Señor, lo hacemos y queremos adorarte, Señor, con todo lo que hacemos. Como venimos haciendo, Señor, cantando tu nombre, leyendo tu palabra, Señor, públicamente. Ahora predicando tu palabra, Señor, estando atentos a ella. Luego, Señor, también con las ofrendas y con todo lo que hagamos, Señor, nuestras conversaciones, las actitudes que tengamos, Señor, que todo te dé honra a ti hoy, Señor. Y también pedimos por nuestro pastor en Villa Gesell, Señor, predicando tu palabra, que tú también la utilices, que tú traigas, Señor, salvación por medio del Evangelio, pero también que edifiques a tu iglesia, Señor, que animes, que traigas consuelo, que adviertas, Señor, que exhortes, que hagas todo lo que tu palabra es capaz de hacer y lo que tú, por tu Espíritu Santo, estás comprometido a hacer, Señor, para tu gloria y por tu gracia. Te agradecemos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Voy a poner el cronómetro porque me olvidé de ponerlo, así que los primeros minutos no cuentan. Ahí estamos, ahora sí. Muy bien. Seguramente muchos de ustedes, al pensar, muchos de nosotros, en realidad, al leer la carta de Judas y como venimos siguiendo las predicaciones, si bien me toca predicar una vez cada tanto, tenemos en el medio algunas otras cosas, venimos con 1 Tesalonicenses y otras predicaciones en el medio, pero seguramente cada vez que hablamos de los falsos maestros y de este tema tan importante que Judas nos advierte, podemos pensar a esta altura del partido y llegando ya al versículo 16 y en el medio de la carta ya tirando para el final, podemos pensar que ya estamos listos para reconocer a los falsos maestros. Podemos pensar que ya podemos identificarlos de manera apropiada por todo lo que hemos visto y la descripción que Judas hace de ellos, y que podemos entonces librar la batalla por la verdad del Evangelio de una manera correcta. Y eso es cierto, por supuesto, ya hemos visto un montón de características de estos falsos maestros, de sus ministerios.
de su conducta, de la manera en que ellos tratan de desviar a la iglesia. Y hemos visto, en base a estas características, también el peligro que ellos representan para la iglesia. Pero puede ocurrirnos que solo nos quedemos con estos aspectos, por así decirlo, espectaculares de su carácter o de sus ministerios. Aquellas cosas que de solo escucharlas nos generan rechazo e inclusive muchas de ellas indignación. Podemos pensar cómo puede un hombre engañar a las personas para sacarle dinero. Y enseguida que escuchamos eso nos causa rechazo. ¿Cómo puede un hombre torcer la palabra de Dios con el propósito de justificar su propia inmoralidad? ¿Cómo puede un hombre decir las barbaridades que dice contra Dios? ¿Cómo puede un hombre darle órdenes a Dios? Y todas estas cosas las hemos visto en nuestros estudios y sin duda nos causan rechazo y decimos, justamente Dios va a castigarlos. Es justo, Dios los va a castigar. Podemos pensar que el juicio de Dios está justificado por todas estas actitudes, pecados, conductas. Sin embargo, hay aspectos de su carácter y de sus obras que tal vez no nos parecen tan graves. De hecho, son comunes, inclusive muchas de ellas, para nosotros. Sin embargo, son suficientemente graves como para que el juicio de Dios venga sobre ellos. Por eso hoy vamos a considerar los motivos que justifican el juicio de Dios para los falsos maestros. Y recuerden que este era un segundo punto de un sermón, así que recordamos simplemente que hemos visto la profecía del juicio, hemos visto cómo Dios ha dado profecía por medio de Enoc en cuanto al juicio de los falsos maestros. Hemos visto las características de este juicio, hemos visto el motivo de este juicio, por qué ellos van a ser juzgados. Y entonces el segundo punto era, y es lo que es hoy un sermón entero, la aplicación del juicio a los falsos maestros. ¿Por qué ellos van a ser juzgados? Y ahora vamos a ver 5 características de los falsos maestros que justifican el juicio de Dios contra ellos. Son 5 características de los falsos maestros que justifican el juicio de Dios contra ellos. La primera característica, entonces, vamos a ver que ellos son murmuradores. Murmuradores. Ahora, me gusta lo que dice un autor con respecto a la carta de Judas y esto que venimos viendo. Dice, supongo que a estas alturas nos estamos cansando un poco de los falsos maestros. Es decir, domingo tras domingo escuchando sus características, qué es lo que ellos hacen, el peligro. Puede ser que nos estemos cansando a estas alturas, pero es mucho más agradable tratar con ellos en estudios como este que en la vida real. Si somos capaces de aprender acerca de ellos por medio de las advertencias de Judas, a lo mejor nos ahorraremos muchos disgustos en nuestra experiencia en la vida práctica. Así que vamos a ver las características que nos da Judas. No es excesivo, no está de más. No es que Judas está aburrido y dice, bueno, vamos a ver qué decimos de los falsos maestros y empieza a filosofar. Son cosas reales, son cosas graves. Entonces, en primer lugar, vemos que ellos son murmuradores. Ahí la palabra murmurador es un sustantivo y describe lo que estas personas son. No solamente murmuran de vez en cuando, sino que son murmuradores. Son murmuradores. Dice un escritor, murmurar es hablar entre dientes, manifestando disgusto por algo, y también es conversar en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Nosotros normalmente cuando hablamos de murmurar, estamos acostumbrados a pensarlo en este segundo sentido, es decir, hablar de alguien cuando no está, hablar mal de alguien cuando no está. Pero si buscamos la palabra en la Biblia, no solo en el Nuevo Testamento, sino el uso en el Antiguo Testamento, normalmente está asociada a la queja, a la queja.
De hecho, esta palabra, o el sustantivo, o sea, acá es un sustantivo, pero el verbo murmurar, se usa en el Antiguo Testamento, o en la versión griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, normalmente y la mayoría de las veces para hablar de cómo Israel murmuró acerca de sus líderes y acerca de Dios, cómo se quejó de sus líderes y de Dios. Entonces, podemos decir que la murmuración es principalmente hacia los líderes, no solo hacia los líderes, pero principalmente. En versículo 8, si se acuerdan, Judas nos dice que estos falsos maestros rechazan la autoridad, en singular la autoridad, que es cualquier concepto de autoridad y por supuesto comenzando desde Dios, siguiendo a las autoridades impuestas por Dios. Entonces no solo se murmura de ellas, pero principalmente sí. También los falsos maestros murmuran de todos aquellos que son hermanos fieles y que por ser hermanos fieles están alineados al crecimiento espiritual de la iglesia. Están alineados, no es que están de acuerdo con todo lo que pasa, pero sí que están alineados a la iglesia. Entonces ellos murmuran. Y vemos que esto es lo que hizo una y otra vez Israel. Ustedes se acuerdan, hemos visto hace algunos cuantos domingos cuando Coré se rebeló contra Moisés. Y Moisés dice lo siguiente: por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? La queja es directamente hacia los líderes, pero principalmente y sobre todas las cosas es contra Dios mismo. Deuteronomio 1, 26 y 27, cuando ellos van a entrar a la tierra prometida y empieza el Señor por medio de Moisés a recordarle cómo fue su historia y todo lo que ellos han hecho y todo lo que Dios ha hecho a pesar de sus obras. Moisés dice: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Y esto es lo que una y otra vez hizo el pueblo de Israel. Murmuración contra Dios, murmuración contra sus líderes. Y aunque era contra sus líderes, era en primera instancia contra Dios. Ahora, la Biblia nos enseña en cuanto al liderazgo. Nos enseña que el liderazgo es una provisión de Dios para la iglesia. Es una provisión de Dios para la iglesia mediante la cual recibimos sobre todas las cosas, principalmente dirección, instrucción, exhortación, ejemplo, estímulo, protección más que nada contra la falsa doctrina y contra algunas otras cosas, pero principalmente contra ello. Podemos decir entonces que el liderazgo es un regalo de Dios, un regalo de la gracia de Dios para nuestro bien espiritual. Pero bueno, muchas veces no lo vemos así, ¿no? Muchas veces nos cuesta verlo de esa manera. Sin embargo, así es. Efesios 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el propósito de esto sigue diciendo que es la madurez, el crecimiento espiritual. Entonces, el Señor instituyó a estas personas, pastores, maestros, en su momento apóstoles, profetas, con un propósito, y es que la iglesia pueda crecer, que pueda madurar. Sin embargo, es cierto, y no hace falta que nos explayemos en esto, pero es cierto que los líderes no son perfectos, son personas pecadoras.
No es que Dios mandó a personas que estaban en el cielo y las mandó a la tierra ya glorificadas tal vez, las mandó, bueno, ahora ustedes van a ser los pastores y los líderes de la iglesia ya sin pecado. Nunca ha sido así, siempre el liderazgo fue un liderazgo falible, personas pecadoras, hombres redimidos por la gracia de Dios, pero personas pecadoras, personas limitadas, personas débiles, personas que no lo saben todo. Y esto siempre ha sido así. Claro, bueno, el único líder que ha sido perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Y aún así murmuraron contra Él. Claro que tienen errores, claro que siempre van a tomar decisiones que tal vez no sean, no siempre, pero muchas veces van a tomar decisiones que no son las mejores. Muchas veces no van a hacer las cosas como nosotros creemos que se deben hacer, pero estos no son motivos que nos dan excusas para murmurar. Pero los falsos maestros se caracterizan por esto, por murmurar. Ellos siempre tienen mejores ideas y menosprecian las ideas de sus líderes. Ellos siempre tienen mejores métodos. Si ellos fueran los líderes, piensan ellos, las iglesias serían mucho más grandes. Quizá pensarían que si ellos fueran el pastor de esta iglesia, ya habría por lo menos 300, 350 personas, 400. Ellos lo harían mejor, ellos predicarían mejor. No tendríamos una salamandra, sino aires acondicionados. Ellos predicarían más corto porque es mejor. Predicarían temático porque expositivo es un poco cansador todos los domingos viendo la misma carta. Tocarían temas más relevantes como la salud emocional. Y podemos seguir. Murmuración. Ahora aclaramos, esto no quiere decir que vos y yo tenemos que estar de acuerdo con todo lo que pasa en esta iglesia o en cualquier otra. Pero pensando específicamente con nuestros líderes, nosotros no tenemos que estar necesariamente de acuerdo con todo lo que pasa, con todas las decisiones que se toman. No se trata de eso, podemos diferir. El problema es la actitud de la queja y la murmuración en cuanto a las decisiones que se toman y sobre todo el hecho de propagar este malestar y queja con otros. Hay que tener cuidado, hermanos, porque estas personas van a meterse en nuestras conversaciones con críticas constructivas, aparentemente. Ellos van a plantear sus supuestas críticas constructivas no a los líderes directamente, sino en medio nuestro. Van a ir tal vez en los grupitos cuando se termina el culto y están tomando mate allá atrás. Bueno, ¿viste cómo se manejó esta situación? No estuvo tan mal, pero yo lo hubiese hecho así. Y ahí, con sutileza. ¿A quién se le ocurre pedir prestado una biblioteca? Por favor, eso es falta de fe. Tendríamos que haber alquilado un salón directamente. Eso es no tener confianza en el Señor. Estas críticas constructivas, en todo caso, deben hacerse directamente con los líderes, no con otros hacia los líderes. Hace poco veía ustedes saben que me gusta hacer esto, veía un youtuber que es muy conocido, tiene muchos seguidores, y tiene una particularidad, es que esta persona tiene un lenguaje muy, muy canchero para hablar. De hecho, lee la Biblia. A veces realmente hay que sacar el video porque dice cada cosa, pero hace su propia traducción con un lenguaje realmente muy respetuoso, con palabras vulgares. Pero esta persona se caracteriza porque no podés ver más de un minuto un video sin que se queje, sin que murmure contra la iglesia. No contra una iglesia específica, sino contra la iglesia en general.
Esta persona se caracteriza por despotricar contra las iglesias evangélicas, tildándolas de religiosas, de hipocresía, de hipócritas, de fariseos y vaya uno a saber cuántas cosas más. Casi lo único que hace es hablar en contra de las iglesias y nada del evangelio. Él tiene su propia forma de hacer iglesia, como dicen, de hacer iglesia. Y obviamente está de más decir que esta persona no se congrega en ningún lado. No se congrega. Él dice que eso de congregarse es algo típico del mundo religioso, que es una construcción religiosa y no algo mandado por el Señor. Y es así, está en su ADN, está en el ADN de los falsos maestros, la murmuración. Y aunque esto es característico de los falsos maestros, tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos caer en lo mismo. Y de hecho, en 1 Corintios capítulo 10 vemos como Dios por medio del apóstol Pablo nos exhorta en cuanto a tener cuidado de no seguir el ejemplo de Israel. En versículo 10 leo versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, hablando del ejemplo de Israel en cuanto a su desobediencia, su dureza de corazón y otras cosas más. Dice, para que no codiciéis, esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, y sigue, y en versículo 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros debemos ver el ejemplo de Israel de murmuración y tener cuidado. Debemos guardarnos de la murmuración. Tenemos que guardarnos de las cosas que decimos, de cómo las decimos, de a quién se las decimos. No toda crítica constructiva es aceptable. Si ofrecemos un punto de vista diferente está bien, pero debemos hacerlo de la manera correcta. Debemos hacerlo a la persona adecuada. Yo no puedo hacer una crítica sobre alguien y hacérselo a otra persona. Tengo que ir directamente hacia la persona. Tenemos que hacerlo con el corazón correcto, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinar si el propósito es ayudar o, como se dice, embarrar la cancha, destruir. Tenemos que hacerlo de la forma correcta, con gracia, con amor, con paciencia. Y tenemos que tenemos que tener la expectativa correcta también. A veces pensamos que yendo a dar nuestro punto de vista tenemos que esperar que la otra persona o que la iglesia termine haciendo lo que yo pienso. Muchas veces no va a ser así. Podemos ir con nuestro punto de vista, pero esperando que el liderazgo tome la decisión que crea correcto y ellos darán cuenta delante del Señor. Pero vemos la segunda característica y vamos a tratar de ir rápido. Ellos son también quejosos. Fíjense ahí en versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos. Esa palabra ahí habla de quejarse por la situación, de estar constantemente en un estado de descontento. Bueno, ahí la palabra proviene de la palabra mancha, proviene de esa palabra que significa mancha, y el verbo para querellosos o querellar, digamos, sería echar la culpa, ver la mancha en el otro siempre, todo el tiempo echando la culpa. Ahora, esta palabra la Biblia de las Américas la traduce quejumbrosos, queja. Ahora, está muy relacionada a lo anterior, a la murmuración, porque implica queja. Como vimos, la murmuración
Está normalmente asociada a la queja, pero principalmente hacia los líderes o hacia las personas. Pero la descripción que ahora hace Judas en cuanto a estas personas como querellosos o quejumbrosos se refiere a todo tipo de situación. No solamente hacia personas, sino hacia cualquier situación de la vida. Y de la misma manera que la murmuración es siempre en última instancia contra Dios, la queja es también, al final de cuentas, siempre contra Dios. La idea es que ellos se quejan por todo, porque en el fondo no pueden estar satisfechos con nada. Ellos no pueden estar en paz con lo que Dios tiene para ellos, con lo que Dios ha planeado. No pueden experimentar ni expresar gratitud hacia Dios ni hacia las personas, porque sencillamente ellos reniegan todo el tiempo de todo lo que Dios hace y de todo lo que Dios demanda también. Vemos un ejemplo de esta actitud en Jonás. No estoy diciendo que Jonás haya sido un falso maestro, ni mucho menos, pero sí podemos ver esta actitud de queja ilustrada en la historia de Jonás. Solamente mencionamos, todos recuerdan la historia de Jonás, es una de las más conocidas. Dios le mandó que vaya a predicar a Nínive para que Nínive o los ninivitas se arrepientan y Dios retenga el castigo contra ellos. ¿Qué hizo Jonás? Se fue exactamente para el lado opuesto y la Biblia nos deja bien en claro por qué lo hizo. Y era para huir de la presencia de Jehová. Ahora todos saben lo que pasa después. Jonás en el mar, la tempestad, los marineros lo tiran al agua, viene el pez, lo traga, está ahí 3 días. Bueno, todos saben lo que ocurre, como el pez vomita a Jonás después de que él se arrepiente. Y Dios le da una nueva oportunidad. Anda a predicar a Nínive. Y lo que pasa es sorprendente, y es que finalmente Jonás va a Nínive y los ninivitas se arrepienten. Se arrepienten. Ahora podemos pensar que Jonás hubiese dicho, bueno, recapacitando un poco, pensando en toda la situación, pensando en haber estado dentro de ese pez que ni siquiera imaginamos cómo pudo haber sido. Y pudo haber dicho, bueno, Señor, gracias por tu bondad. Qué necio fui al querer huir de ti. Pero qué grande es tu gracia que de una forma milagrosa me sacaste de ese pez. Que me diste una nueva oportunidad para ir a predicar a los ninivitas y finalmente ellos se arrepintieron, Señor. Cuán bondadoso eres. Sin embargo, la Biblia nos dice que ese no fue el caso. Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Más adelante, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Él no estaba conforme con los planes de Dios. Él no estaba conforme con lo que Dios tenía no solo para sus vidas, sino también para los ninivitas, extendiéndoles la oportunidad de arrepentirse. Ahora, más adelante vemos otras actitudes de Jonás también que reflejan la queja. Pero esta es una actitud de una persona que no puede estar en paz con lo que Dios tiene para él. Vemos la actitud contraria en el apóstol Pablo. Hemos estudiado Filipenses y vemos la situación de Pablo preso. Estaba esperando sentencia que podía ser negativa, podía terminar con su vida. Había gente predicando el evangelio por envidia y contienda para hacerle un mal a él. Tenía a su hermano Epafrodito que estuvo a punto de perder la vida. Y en medio de esa situación escribe la carta
de Filipenses, que es una carta en la cual desborda el gozo por todos lados. Pablo confiesa que la decisión de que lo dejen en libertad o lo maten no tiene demasiada importancia, no le preocupaba. Lo que Dios tuviera preparado para él, eso iba a estar bien. Porque para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Lo que Dios tenga preparado para mí, está bien. Pablo agradece la ofrenda de los filipenses, pero Pablo aclara que su contentamiento no está en la ofrenda, sino en el Señor. La famosa frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé tener hambre y sé estar satisfecho, saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Dios tenga para mí, eso está bien. Sin embargo, los falsos maestros jamás van a tener estas palabras. Jamás va a haber gratitud en sus labios. Nunca van a verlos soportar con paciencia las pruebas. Para ellos todo es una maldición. Para ellos todo es una desgracia. Por eso vemos como muchas veces ellos reprenden al espíritu, por ejemplo, de enfermedad, al espíritu de pobreza, al espíritu de esto, al espíritu del otro, como si fueran situaciones que no tienen nada que ver con ellos, que no son su culpa o no tienen que ver con ellos en el sentido de que Dios las está trayendo con un propósito. Ahora, por supuesto, ellos no están en el camino de la santificación, así que no son pruebas para ellos, para su santificación. Pero podemos pensar que bíblicamente ese es el propósito de las pruebas para los creyentes, la santificación. Estas personas nunca son culpables de nada, siempre los otros tienen la culpa. Si ellos no son considerados para un puesto, un cargo, o como quieran llamarle, o una tarea, una función en la iglesia, si ellos no son considerados para esas tareas, bueno, es por culpa de los líderes. Es porque ellos no vieron el potencial que hay en ellos, supuestamente. Ahora, probablemente ellos jamás hayan mostrado fidelidad en nada, jamás hayan mostrado un carácter aprobado. Sin embargo, si no los tienen en cuenta, es porque el liderazgo no está tomando una buena decisión. Y hemos visto esto, la verdad es que personalmente he visto un caso de una persona que fue a una iglesia exigiendo que lo tengan en cuenta para enviarlos como misionero a otra provincia. Es como si alguien viniera a esta iglesia hoy y dijera, bueno, yo soy misionero, necesito que me envíen a tal provincia como misionero. Entonces, bueno, tranquilo, primero hacete miembro, está con nosotros, te vamos a conocer, queremos ver si efectivamente, como decís vos, tenés un llamado misionero, entonces te vamos a poner en este ministerio y vas a servir y vamos a ver tu fidelidad, tu carácter. Sin embargo, no cumplió en nada de lo que le encomendaron, no cumplió sus ministerios, no mostró un carácter aprobado y desde luego no se lo envió a la obra misionera. No te podemos apoyar así. ¿Y qué hizo? Bueno, desde luego se fue pataleando de la iglesia. El quejumbroso, el querelloso siempre considera que en última instancia la culpa de todo la tiene el Señor. Y eso también nos trae una exhortación para nosotros. Aunque Judas está tratando con características especiales o específicas, mejor dicho, de los falsos maestros, bueno, nosotros podemos también caer en esto. Y por eso en la introducción mencionábamos que estos tal vez no son pecados tan espectaculares que solo pueden hacer los falsos maestros, sino que todos nosotros podemos caer, y de hecho lo hacemos seguramente a diario, en la queja.
nos vemos como víctimas de todo. Muchas veces somos creyentes que andamos con cara larga, que no soportamos una crítica, que no soportamos una prueba. En lugar de ello debemos gozarnos en el Señor y hemos visto el ejemplo de Pablo. Debemos gozarnos, ver su mano bondadosa en todo lo que nos pasa, aun en aquellas cosas que no nos resultan tan agradables. Debemos aceptar su voluntad, no con resignación, sino considerando que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Dudar de Dios, o mejor dicho, la queja, parece ser inofensiva, pero no lo es. Porque quejarnos de Dios es desconfiar de su bondad, de su sabiduría, de su misericordia. Debemos guardarnos de eso. En tercer lugar, vamos a ver que estas personas, la tercera característica es que ellos son guiados por sus propios deseos. Bueno, a simple vista no parece algo tan malo que una persona siga sus deseos. Bueno, yo quiero tal o cual cosa y voy a luchar por eso. No parece tan malo. El problema es que la palabra que se traduce ahí, deseos, apunta específicamente a pasiones pecaminosas, deseos malvados. De hecho, normalmente se traduce como concupiscencias. Y esto es propio de los incrédulos. Hemos ya visto que ellos siguen sus propios deseos anteriormente, pero Judas ahora nos dice que esta es una característica principal de los falsos maestros. Ellos no hacen buenas obras ni buscan la santidad, sencillamente porque su corazón no desea a Dios, no desea hacer la voluntad de Dios. Jesús le dijo a algunos judíos que habían creído en Él de manera superficial, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y esta es la condición de todo hombre, no solamente de ese grupo de judíos. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros antes de Cristo estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El hombre natural vive de esta manera. Romanos 8 dice que los que no andan conforme a la carne, dice versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más adelante en versículo 5 dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Todo hombre que no está en Cristo solo puede hacer la voluntad y los deseos de su carne. Y es por eso que necesitamos la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas, la intervención de Dios mediante el Evangelio para transformar nuestro corazón, regenerarnos, darnos un nuevo corazón que ya no desea hacer la voluntad de la carne, aunque ahí mismo habíamos leído Romanos capítulo 8, pero versículos antes, en capítulo 7, Pablo nos habla de que aún siendo un creyente, él sigue luchando con la carne, pero con la diferencia de que ahora él desea hacer la voluntad de Dios. Versículo 4 de Judas nos dice que estos hombres son impíos y que ellos niegan al Señor Jesucristo, ellos siguen su propio corazón. Ellos son impulsados por sus deseos pecaminosos, aún en aquellas cosas que parecen ser verdaderos actos de piedad, de adoración, de santidad. Aún esas cosas está impulsada por sus malos deseos. Y un falso creyente puede aparentar estas obras, puede hacer estas obras, sin duda. Un falso maestro puede engañarnos, sin duda, lo han hecho. Pueden engañarnos aparentando piedad, devoción, cuando en realidad
no la tienen. Vos y yo podemos aparentar ser Superman, pero por más que pretendamos serlo, por más que nos pongamos el traje azul, que nos peinemos con mucho gel y el jopito ese que tiene Superman, aún con todo eso, si nos subimos a un edificio de 10 pisos y nos tiramos, bueno, allá nos van a juntar, ¿no? Porque no está en nuestra naturaleza. Bueno, obviamente Superman no existe, es un ejemplo pavo, ¿no? Pero no está en nuestra naturaleza. De la misma manera, estas personas pueden esforzarse por hacer un montón de cosas, pero siempre serán impulsados por sus malos deseos. Entonces, cuando vemos a una persona así, podemos ser engañados, sin dudas, porque nosotros no somos Dios y muchas veces nos guiamos por las apariencias. Pero podemos ser engañados hasta cierto punto, porque su carácter finalmente se va a hacer evidente, se hace evidente. Esto no quiere decir que ahora nosotros, cuando terminamos el culto, tenemos que ir por ahí y en las conversaciones ver a quién muestra la hilacha ahí de un falso hermano, un falso maestro. Estamos hablando de personas que aparentan piedad, pero que tratan mal a sus esposas o a sus hijos, constantemente exasperando a sus hijos, dándole órdenes sin amor. Personas que dicen amén a todas las cosas que se predican los domingos, pero que no buscan nunca al Señor, o lo hacen de manera religiosa, buscando tener la aprobación de Dios por haber leído 2 o 3 versículos. Son personas que tal vez están entre nosotros, cantan y hacen todas las cosas que hacemos, pero luego están en inmoralidad, tal vez con otra persona o tal vez consumiendo pornografía, porque ellos no pueden, ese es el punto, no pueden ir contra sus pasiones. Y en algún momento lo van a hacer evidente. Hemos visto hace un tiempo el caso de una persona que, se desvió. Y claro, cuando uno vio eso dice, claro, yo vi esta actitud, ¿cómo no presté atención? Claro, yo vi cómo trataba a X persona o hacía tal cosa. Tendría que haber prestado atención a eso, tendría que haber hecho algo, tendría que haberme acercado a la persona y decirle, hermano, esto está mal lo que estás haciendo. Pero fue mostrando que en su corazón no había verdadero arrepentimiento, no había verdadera piedad. En cuarto lugar, vemos que estas personas son arrogantes. Estamos viendo características de los falsos maestros que justifican el juicio de Dios contra ellos. En cuarto lugar, la cuarta característica es que son arrogantes. Fíjense ahí en versículo 16, son querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Ahí la palabra cosas infladas es arrogancia, altanería. La idea es que estas personas hablan de sí mismos de forma desproporcionada. Son personas que tienen un alto concepto de sí mismos. Y desde luego cuando pensamos en esto enseguida, pensamos que es completamente contrario al Evangelio verdadero. Es completamente contrario al Evangelio en el cual el hombre no es el protagonista, ni siquiera es aquel que trae algo bueno al Evangelio o le trae algo bueno a Dios. El hombre no es todo lo que Dios necesita para ser feliz, como a veces algunas canciones nos sugieren. Hay una canción que dice que todo lo hiciste, hablándole a Dios supuestamente, que todo lo que existe lo hiciste para llamar mi atención, dice esta canción. Como que Dios está desesperado ahí por
por traernos y nos muestra cosas para llamar nuestra atención, porque nos necesita según esta filosofía, esta forma de pensar que es completamente opuesta al Evangelio. Pero una vez más, Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos hijos de desobediencia, que éramos hijos de ira, que éramos enemigos de Dios. ¿Dónde está lo bueno? ¿Qué de valor le podemos dar a Dios? Inclusive nuestras buenas obras, Isaías 64:6, dice que no nuestras malas obras, no nuestros pecados, sino nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Claro, somos creados, los creyentes, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero si no estamos en Cristo Jesús, nuestras buenas obras son despreciables para Dios. Entonces, ¿qué hay de bueno en ellos? ¿Qué hay de bueno en nosotros para Dios? No somos grandes valores, grandes héroes. Sabemos que a veces se usa ese término, los héroes de la fe o grandes hombres de Dios. No está mal usarlos, no estoy diciendo que no se puede usar esa terminología. Pero si pensamos bien, en realidad no es que somos grandes hombres de Dios, sino que es un Dios grande usando hombres pequeños. De vuelta, no es que si alguien escucha que dicen, este es un gran hombre de Dios, no le tiene una piedra. O sea, entendemos a lo que apunta, a un hombre piadoso que se rinde al Señor. Pero no somos campeones, no somos todo lo que Dios necesita para el ministerio. Dios, ¿qué haría sin mí? ¿Qué sería el ministerio sin mí? Bueno, ellos se ven a sí mismos de esta forma. Son grandes teólogos, grandes líderes espirituales, grandes personalidades que Dios necesita, entre comillas, para llevar a cabo su plan. Y sin duda, no solamente lo piensan, sino que se encargan de que todos piensen de la misma manera. Procuran hacer autobombos para que los demás piensen igual que como piensan ellos. Ellos no pierden oportunidad para hacer alarde de sus logros entre comillas. Si hay pastores o líderes con iglesias más pequeñas, ellos se van a encargar de demostrarles que su iglesia es mucho mayor. A veces de manera sutil, a veces no tan sutilmente. Ellos van a hablar de sus campañas exitosas, milagrosas, donde cientos y cientos de personas se arrepintieron, creyeron, recibieron sus milagros. Ellos van a hacer alarde de lo actualizados que están, de los cancheros que son, de lo último en tecnología que tiene sus salones, como nosotros. Un falso maestro se promueve a sí mismo y no promueve la gloria de Dios, ese es el punto. Una vez más, es una característica de los falsos maestros, pero tenemos que tener cuidado de esta actitud. Romanos 12:3 dice, ruego pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tenemos que tener cuidado porque esto es algo que está en el corazón de todos nosotros. Todos nosotros tenemos un mayor concepto de nosotros mismos del que debemos tener, y eso es sin duda un peligro para nosotros. Tenemos que tener cuidado y filtrar todos nuestros pensamientos a la luz del Evangelio y pensar, ¿qué traje yo al Evangelio? ¿Qué traje yo a Dios? Mi pecado, nada más que eso. Eso no quiere decir que tenemos que vernos todo el tiempo como lo peor, en el sentido de no, yo no puedo hacer nada, no, yo no voy a hacer esto, no, porque eso también es orgullo. Porque Dios dice que Él nos hizo nuevas criaturas. Entonces,
sería no creer a lo que Dios está diciendo, pero sí tenemos que tener cuidado, pensar de manera adecuada, justa, de quiénes somos. Y sin duda creer en lo que Dios puede hacer en personas miserables como nosotros. En último lugar, vamos a ver que estas personas, la última característica que está relacionada con la anterior, porque estas personas, cuando tratan de impresionar a otros, hablan de manera arrogante, de manera inflada. Pero cuando quieren sacar provecho de otras personas, son aduladores. Y esa es la última característica, son aduladores. La palabra ahí, adulando, el verbo ahí, quiere decir maravillar, admirar. Se utiliza en Mateo 8, cuando los discípulos están en la barca y el Señor hace callar la tempestad y los hombres se maravillaron. Asombro. ¡Wow! La idea es que estas personas fingen asombro hacia otras personas. Estos hombres van a, como decimos nosotros, a endulzar el oído. Y siempre debemos sospechar de alguien que nos habla de esa manera, ¿no? Ellos van a decir, wow, vos sos un buen predicador, vos sos el mejor predicador, vos sos el mejor pasando la proyección. Cuando estás vos, cantamos todo mejor porque pasás bien la proyección y se nota cuando vos limpiaste en la iglesia, ¿eh? Se nota, porque la verdad que podés pasar el dedo y bueno, quedó todo limpito. Sos el mejor guitarrista, como vos no hay nadie. La verdad es que esta iglesia se te debe a vos. Si te sacan a vos de la iglesia, no sé qué haríamos. Bueno, por ahí es un poco exagerado como lo estoy diciendo, pero normalmente las personas aduladoras hacen eso. Con otras palabras tal vez, pero hacen eso. Todos hemos visto gente así, todos conocemos gente que adula. Y es sorprendente que estos mismos que adulan son los mismos que murmuran. No estamos hablando de dos personas diferentes, no estamos hablando de que algunos falsos maestros adulan y otros murmuran. Los mismos que adulan son los mismos que murmuran. Entonces por frente, sos el mejor, sos un capo. A los 10 minutos está ahí tomando mate con alguno, che, ¿viste lo que hizo? 1 hora y 10 predicó. Pero 1 hora y 10, ¿cómo predicó 1 hora y 10? Ahora, como dijimos recién, estas personas lo hacen con un propósito y es sacar provecho, adulando a las personas para sacar provecho. La idea es que estas personas fingen asombro, lo fingen, no es genuino, lo fingen y hablan cosas sorprendentes de los demás, pero para sacar provecho. Normalmente van a adular a aquellas personas que tienen algo que ofrecer, no van a adular a cualquiera, por así decirlo. Todos somos iguales, ¿no? Pero digo, no van a adular a alguien que no tiene posición, que no tiene tal vez algún ministerio a cargo. Van a ir a las personas adecuadas. Tal vez van a buscar la fama y la reputación que una relación puede dar. Yo soy amigo de fulano, soy amigo del pastor, sí, soy amigo del pastor. Y piensan que así se les transfiere algo de esa fama, de esa popularidad. Lo vemos, ¿no? Hay farándula también en el cristianismo. Hay farándula, lamentablemente es así. La fotito ahí con el cantante y la cantante tal. No digo que está mal sacarse fotos, ¿no? Pero queremos algo de su fama también nosotros. Tal vez adulan a alguien que pueden ganar, por así decirlo, posiblemente para acceder a ciertos privilegios, como ministerios, cargos, etc.
Tal vez adulan a alguien para ganar su corazón, tenerlos de su lado, tenerlos en su grupito, en su equipo, y obtener apoyo para sus planes futuros. ¿Cómo pasa esto? Bueno, hemos visto en el Antiguo Testamento un caso, no de adulación, pero algo similar, que hizo Absalón, ¿se acuerdan? Absalón, cuando la gente se acercaba al rey David para buscar algo y tal vez no lo obtenían, ahí estaba Absalón esperando. ¿Qué pasó? ¿Que el rey te dijo que no? Vení, queda tranquilo, tomá, yo te lo doy. Así de a poquito se fue ganando el corazón del pueblo. Pero él tenía un propósito, y él quería rebelarse contra David, lo cual finalmente pudo hacer. Bueno, algo similar pasa con estas personas. Vos sos un capo, a vos no te están teniendo en cuenta, me parece, pero vos tenés un gran potencial. Y ahí empiezan, de a poquito, se gana a uno, se ganan al otro, se ganan al otro. Y hemos visto cómo iglesias enteras se han dividido así. Claro, ellos tienen un plan, tienen un propósito. Ellos saben a quién pueden manipular de esa forma. Yo me imagino que si alguno de nosotros va y le dice a alguno de los pastores que normalmente suelen venir acá, vos sos el mejor predicador, ¿qué piensan ustedes que va a decir esa persona? No, lo que está diciendo es cualquier cosa. Lo que está diciendo vos es cualquier cosa. Eso no es así, no tenés que decir eso. Pero estas personas van adulando a las personas y ganando y formando su séquito. Y luego, cuando ya tienen ahí su grupito, ya tienen apoyo, no están solos, pueden pararse y rebelarse y tienen su grupo de apoyo que lo van a apoyar y van a decir todo lo que esta persona dice. Y así es como se dividen muchas veces las iglesias. Una vez más, hablando de estas personas que están en las redes, me llama la atención que una vez un hombre que cuando uno lo escucha no lo ve que esté en el error, habla de sana doctrina, habla de, todas las cosas que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Pero una vez este hombre entrevista al que les mencioné antes, que es un rebelde güey, que anda por ahí, lo entrevista, y me llamó la atención y fue realmente muy triste, porque esta persona no paraba de tirarle flores. Y en cosas que realmente son graves, hablando de no congregarse, por ejemplo. Dice, no, yo cuando me reúno con mis amigos, tomamos la cena ahí, y eso es congregarse para nosotros, y porque lo otro es todo religioso, todas estas cosas. Y este tipo decía, wow, y decía cosas como esta, más o menos cosas así. Tal vez yo no haya llegado al grado de conocimiento que tenés vos, le decía. Yo creo que hay que congregarse, esa es mi postura, yo fui enseñado así, pero tal vez necesito crecer en aprender otras cosas. Todavía sigo viendo las cosas de esta forma, todavía me paro acá, de este lado de la verdad, pero tal vez con el correr del tiempo pueda aprender más y cambie de perspectiva. Yo realmente pensaba, ya andá, seguí a ese hombre, si tanto te gusta lo que él enseña, ya está, ¿viste? No digas más que sos un creyente que cree en la palabra de Dios, en la suficiencia de las Escrituras, ya está, seguilo si tanto te gusta. Y lo adulaba, y así son, aduladores. Ahora hemos visto 5 características. Ellos son murmuradores, son quejosos, guiados por sus propios deseos, arrogantes, aduladores.
Quizás nos vemos a veces identificados con alguna de estas cosas. Nosotros hacemos esto muchas veces. Nos quejamos, murmuramos. Somos de adular, de tener un concepto más alto de nosotros mismos, pero tal vez en esta mañana vos pensás, bueno, yo reúno todas las características y eso me caracteriza, así soy yo y no puedo ser de otra forma. Y tal vez la clave está en el tercer punto que hemos visto, y es que posiblemente vos seas una persona que solo puede ser guiado por sus deseos, por sus pasiones, y eso es porque Cristo todavía no ha transformado tu corazón. Y por más que intentes una y otra vez vivir una vida cristiana obedeciendo los mandamientos de Dios, solo son cosas superficiales. Quizás venís, cantás, lees la Biblia en la semana, pero no podés ir en contra de tus pasiones. No hay rito, no hay obra, no hay sacrificio que vos puedas hacer para transformar tu corazón. Eso solo lo puede hacer Dios por medio del Evangelio. Y eso es el Evangelio, que Dios vino a este mundo en la persona de su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, cargar sobre su cuerpo nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Todo hombre, hemos visto, todo hombre nace en pecado. Todo hombre nace siendo un enemigo de Dios. Y lo que cada hombre merece por su condición es el infierno. El infierno no es solo para las personas más malvadas que han pisado esta tierra, no solo para los que han cometido crímenes atroces, sino para todo hombre, porque todo hombre es un pecador. Y Dios, que es justo, va a castigar el pecado, lo va a castigar. Pero si hablamos del Evangelio y de las buenas nuevas de salvación, es porque Dios, por amor, envió a su Hijo a morir, a sufrir ese castigo que vos y yo merecemos, colgado en una cruz, muriendo como el peor de los pecadores. Él siendo santo, sin haber pecado, fue ofrecido voluntariamente a morir en tu lugar y en mi lugar, si creemos y nos arrepentimos. Eso es todo lo que hay que hacer. No tenés que empezar a venir a la iglesia, no tenés que empezar a leer la Biblia para ser salvo. Si sos salvo, lo vas a hacer, pero no como algo que haces para ganar la salvación de Dios, porque Efesios 2, que hemos leído, si seguimos leyendo en versículos 8, 9 y 10, dice que la salvación no es por obras, no hay nada que vos y yo podamos hacer. Es por gracia, por medio de la fe. Lo único que tenés que hacer es creer que Jesucristo en la cruz del Calvario estaba pagando por los pecados de los hombres. Creer y arrepentirte. Te animo a que lo hagas en esta mañana, que no esperes otra oportunidad. Hoy puede ser el día de salvación. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por cómo tú nos adviertes, Señor, en ella, en cuanto a el peligro, Señor, que corre tu iglesia. La amenaza, Señor, que representa la falsa enseñanza, los falsos maestros. Señor, es cierto que a veces nos resulta, parece que es un poco excesivo cómo Judas trata con ellos. Tantas descripciones, Señor, tantas características. Pero si lo ponemos en la balanza del peligro que representan, de lo propenso que somos a ser engañados, queda en evidencia, Señor, que es necesario para nosotros
pensar en estas cosas, estar atentos a ellas, Señor. Porque la verdad del Evangelio está en juego. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Rogamos que tú la hagas prosperar en nuestros corazones, Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén.